Todo en orden. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo de los efectos de los contratos, con un instituto muy importante que se denomina teoría de la imprevisión o teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente, o también se lo llama como cláusula rebus sic stantibus. Así que bueno, vamos a ver. Profe, Sí. ¿su salud bien? Bien, bien, gracias. Sí, ahí reponiéndome, pero bueno, puedo, mientras que las clases son virtuales, puedo darla sin mayor problema. Gracias por interesarse. Bienvenido entonces. Bueno, gracias. Bueno, coméntenme por favor si se ve bien. Sí, perfecto. Sí, profe, se ve bien. Bueno, Sí, muy profe. bien. Bueno, a ver, el problema que vamos a atender... Profe, perdone, antes de que empiece, ¿me podría aceptar porque se me está por apagar el celular? Estoy conectándome desde el trabajo, así que seguro le dice a alguien que no es de la facultad se quiere conectar. Sí, a ver, dame un segundo. Lo que pasa es que me parece que se corta la... A ver. Ahí está. Balcarce. Sí, exactamente, gracias y disculpe la molestia. No, ya está, ya se aceptó. Sí, gracias, profe. Bueno, vale. Bueno, entonces, a ver. Ahí. Bueno, se ve bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ubicarnos, digamos, genérica o ampliamente en la situación que da lugar al problema que esta teoría viene a atender. Estamos en presencia de contratos. Ustedes saben que hay contratos o que en todo contrato puede distinguirse, al menos teóricamente, en dos momentos. En el momento en el cual el contrato se perfecciona, es decir, en el momento en el cual se celebra el contrato y que ya sabemos por lo que hemos visto en su momento, que es cuando se recibe la aceptación de una oferta o hay conducta de ambas partes que permite inferir la existencia de un acuerdo. A partir de ahí tenemos el contrato. Ahora, el contrato, a partir de allí, bueno, genera una nueva situación jurídica que, como sabemos, puede ser crear, modificar, regular, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Y esa consecuencia o ese resultado del contrato puede ocurrir de manera instantánea e inmediata o puede ocurrir a lo largo del tiempo. Y con esto quiero decir entonces que hay un momento en el cual tenemos la perfección del contrato y ese momento puede coincidir con el momento en el cual sus efectos, por así decirlo, se agotan en lo esencial, o tenemos un contrato que empieza a partir de allí a desplegar efectos a lo largo del tiempo, ya porque sea de duración o ya porque sea de efecto diferido. De duración es aquel contrato que, digamos, va produciendo efectos a lo largo del tiempo. Ustedes tienen, por ejemplo, contrato de alquiler. Bueno, es un contrato de locación, es un contrato en el que, digamos, mientras el contrato está vigente, va produciendo sus efectos entre las dos partes. Pero también puede ocurrir que ustedes tengan un contrato, por ejemplo, de compraventa de un inmueble, cuya escrituración y entrega va a ocurrir dentro de un año. Entonces allí no hay un efecto
duradero en el mismo sentido que en el contrato de alquiler. Lo que hay es un efecto diferido. Hemos diferido ese efecto que bien podría ocurrir si quisiéramos en el momento de celebración de contrato. Bueno, por alguna razón lo diferimos para dentro de un año. Es decir, ahí el tiempo es un mero accidente del contrato. En el otro caso, el tiempo no es un accidente porque es de la esencia. Yo no puedo hacer un contrato de alquiler que se agote instantáneamente, porque justamente es el tiempo lo que permite que el uso y goce, que es la esencia del contrato, pueda desplegarse. Entonces, para quedar más claros todavía, vamos a encontrar un momento 1, que es el momento en el que el contrato se hace, digamos, se perfecciona, podemos decir que tenemos contrato, y hay un momento X2, pongámoslo para darle cualquier denominación, en el cual todos los efectos del contrato se han agotado, se han cumplido. Ese lapso que media entre el punto 1 y el punto 2 puede existir o puede no existir. Es decir, puede ocurrir que haya una concurrencia entre el momento de celebración y el momento de cumplimiento completo del contrato. Si yo voy a un kiosco y compro el diario, bueno, celebro el contrato de compraventa de la cosa mueble en ese momento, pago el precio en ese momento, recibo el bien en ese momento, el contrato fue de ejecución inmediata, porque no me dio tiempo entre que el contrato se hizo y se cumplió, e instantánea, porque no hubo duración en la ejecución de la prestación. Entonces, tengan en cuenta estas dos ideas. La idea de inmediatez tiene que ver con la concurrencia entre el momento de cumplimiento y el momento de celebración. La idea de instantaneidad tiene que ver con el tiempo que dura el cumplimiento, con lo cual podría ser que hubiera un contrato de ejecución diferida, pero instantánea. Por ejemplo, el caso que les mencionaba antes. Hoy yo hago un contrato de compraventa de un inmueble y decimos que vamos a pagar el precio, hacer la escritura y entregar la posesión dentro de un año. Con lo cual, el contrato no es de ejecución inmediata, sino que es diferida, pero en el momento en el que ocurra esa ejecución diferida va a ser instantánea, porque va a ocurrir en un mismo momento. Bien, ¿se entiende hasta aquí? Sí. Bien, entonces estas circunstancias que hacen que pueda mediar un tiempo entre que el contrato se hace y las partes se ponen de acuerdo acerca de su contenido y el momento en el que el contrato se cumple o se cumple completamente, bueno, el tiempo corre y dentro del tiempo pueden ocurrir cosas. Y esas cosas son las que hacen al contexto del contrato. Y ese contexto, si bien es irrelevante cuando la ejecución es inmediata e instantánea, puede cobrar relevancia si la ejecución no es inmediata o no es instantánea. ¿Por qué? Porque ese contexto, que podríamos denominar un contexto para clasificarlo, digamos, para clasificar los eventos que vamos a considerar en ese contexto, podrían ser de orden económico, podrían ser, por ejemplo, una devaluación de la moneda, o un incremento de la inflación, o una prohibición para realizar determinadas actividades, o político, que pueda implicar un cambio de régimen, por ejemplo, o social, es decir, momentos en los cuales haya una variación
importante por alguna convulsión social que pueda haber ocurrido entre que se hizo el contrato y se tiene que cumplir. Financiero, porque por ejemplo ocurrieran eventos a nivel nacional o internacional que, por ejemplo, incrementaran las tasas de interés o restringieran el financiamiento o quitaran directamente el financiamiento a determinados sectores de la actividad o a determinados países. Jurídico, bueno, puede ocurrir que cuando yo celebro el contrato tengo un marco jurídico y cuando lo tengo que cumplir tengo un marco jurídico que varió. Tecnológico, puede ocurrir que cuando yo contrato determinada prestación existe un determinado desarrollo tecnológico que es el que, digamos, es el que está en vigor o en vigencia y es el que, digamos, puede ser útil para el negocio en el cual que necesito y puede ocurrir que ese cambio tecnológico haga que la prestación que voy a recibir me sea inútil o me sea mucho más cara o bueno. Es decir, quiero decirles, para que retengamos por un minuto entonces lo que trataba de decir al comienzo. Cuando el contrato no es de ejecución inmediata o instantánea, es decir, no es de ejecución inmediata o no es de ejecución instantánea, cualquiera de los dos casos, el contexto que rodea el contrato y su cumplimiento puede sufrir mutaciones o cambios entre el momento en el que el contrato se perfecciona y el momento en el que el contrato se cumple. Entonces, el problema que esta teoría así llamada de la imprevisión viene a cubrir es atender a aquellos casos en los cuales la mutación o la transformación o el cambio en el contexto ha sido de tal importancia, en el contexto medido entre el momento en que el contrato se hace y el momento en el que el contrato tiene que cumplirse, es de tal importancia que, por decirlo de alguna manera así, digamos, coloquial, bueno, termina destruyendo o desvirtuando el negocio que las partes contratantes habían querido celebrar, normalmente en perjuicio de una de ellas, porque así sucede. Es decir, es raro que estas mutaciones o variaciones en el contexto produzcan efectos negativos para las dos partes. Lo que suele ocurrir es que se produce un cambio inesperado e imprevisto y extraordinario que perjudica a una de las partes. Y la otra, bueno, en el fondo lo que pretende es seguir cumpliendo el contrato como si ese evento no hubiera ocurrido. Entonces, el punto es, la modificación en ese contexto, ¿tiene incidencia sobre el contrato? ¿Afecta al contrato? Bueno, el artículo 959 del Código Civil, que ya lo hemos, digamos, comentado en otras clases, sostiene que, o dispone, que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en los que la ley lo prevé. Con lo cual, esta disposición, que no distingue entre contratos inmediatamente ejecutados y contratos ejecutados de manera diferida o de duración, bueno, sienta el principio general que, digamos, se podría resumir en el aforismo pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda es la regla en materia contractual. Los contratos se hacen para ser cumplidos, el contrato es un instrumento de previsión y de distribución de riesgos, con lo cual, bien,
los riesgos que se han distribuido en el contrato en el momento de la celebración deben ser, ejecutados, cumplidos, puestos en práctica al momento de su cumplimiento. Porque para eso se hace, para cumplirse, no para no cumplir. Entonces, la parte final del artículo nos aclara entonces que el contrato no puede ni terminarse, es decir, ni puede eliminarse, por decirlo de una manera un poco técnica, ni tampoco modificarse, alterarse, salvo en dos situaciones. Cuando hay un acuerdo de partes, es decir, cuando las partes del contrato lo modifican, o cuando la ley lo prevé, en los supuestos en que la ley lo prevé, así dice el 951. Y entonces ahí, los supuestos en los que la ley lo prevé, es donde entra en juego el instituto que vamos a mirar ahora, que es el de la excesiva onerosidad sobreviniente, o también llamada teoría de la imprevisión. Vamos a dar un primer pantallazo de esto para que cuando vayamos profundizando punto por punto, digamos, no estemos hablando en el aire. El artículo que consagra esta teoría dispone que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, esta afectada tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir ante un juez por acción o por excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. La parte final del artículo no es importante en este momento. Entonces, este artículo, que es de un contenido muy denso, porque, digamos, en una apretada síntesis dice muchas cosas, las vamos a repasar ahora antes de empezar a abordar cada una de los temas, pero me interesa que tengan una idea de lo que estamos hablando. El artículo arranca diciendo que si es un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente. Acá estamos con lo primero que yo les estaba mencionando. Acuérdense, ejecución diferida, ¿qué significa? Se va a cumplir a través del tiempo. ¿Se va a cumplir? Sí, a través del tiempo. Es decir, se va a cumplir. Diferida quiere decir que lo difiero. Es decir, que algo que podría hacer hoy, lo difiero para dentro de un año. Es decir, es un accidente. Le agrego, accidente, ¿por qué? Porque le agrego un plazo. El plazo, condición y modo son los accidentes de la obligación. Entonces, le agrego un plazo. No es de la esencia de la obligación. Porque yo podría entregarlo ahora. Lo difiero. El contrato es de ejecución diferida o permanente. Permanente quiere decir que a lo largo del tiempo lo voy cumpliendo. Este es el contrato de alquiler o el contrato de usufructo o todo contrato en el cual a lo largo del tiempo no es que estoy esperando que llegue el día del vencimiento para entregarlo, como sería el de la ejecución diferida. No, a lo largo del tiempo voy cumpliendo. Es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es de ejecución diferida. No es que yo me siento hoy y espero a fin de mes a hacer algo y cobrar. No, tengo que trabajar de manera permanente. En la locación tengo que poner a disposición del inmueble de manera permanente. Bueno, eso es lo que a estas dos categorías es a las que se refiere. Que espero que les quede claro cómo funciona el tiempo en una y en otra. En una, el tiempo es un mero accidente que podría existir o no existir, en la diferida. En el otro, el tiempo es de la esencia de la obligación, porque si yo no tengo tiempo,
no tengo manera de hacer ese contrato. Yo no puedo hacer un contrato de trabajo de ejecución instantánea. No sería un contrato de trabajo, sería algo que yo le pido a una persona que me barra el piso y se vaya, y bueno, supongamos que eso es instantáneo. Hacemos el contrato, me barra el piso y se va. Ya está. Hay una duración que es la del barrido, pero bueno, la podemos despreciar. Es casi como si fuera a entregarme algo. Y yo puedo decir, bueno, en vez de venir a barrer hoy, venía a barrer dentro de 3 meses. Y va a ser lo mismo ese día, no va a ser de duración, va a ser de ejecución puntual. Pero a los efectos de la cláusula de lateral imprevisión, los dos contratos entran, o los dos tipos de contratos entran. Aquellos en los cuales la prestación está meramente diferida y aquellos en los cuales el objeto de la obligación tiene carácter permanente. En esos casos, la prestación, si en esos casos la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, es decir, ¿qué es lo que ocurre? La obligación que tiene que cumplir una de las partes se torna, se vuelve, deviene excesivamente onerosa. Ahora vamos a ver qué significa. Pero en el fondo, para que tengan una idea más bien vaga, pero que les sirva para ubicarnos en el tema, de lo que se trata es que, digamos, la prestación se torna demasiado gravosa para aquel que debe cumplirla o para aquel que debe recibirla. Un ejemplo, les puedo dar un ejemplo clásico, que fue una de las primeras aplicaciones de la teoría de la imprevisión, en el 75. Bueno, hubo una mega devaluación imprevisible o imprevista y muy, muy grande, muy significativa. Entonces, por ejemplo, yo había vendido mi casa por un precio X. Cuando llegaba el momento de cobrar el precio, con ese precio no compraba ni la puerta de la casa. Pero no, se os estoy diciendo a modo de exageración, era así. Es decir, el valor de la moneda se había depreciado de una manera tan violenta y tan rápida que hacía que las partes que habían concertado esa compraventa terminaran con un contrato totalmente desvirtuado de acuerdo con los términos y condiciones que habían originalmente pactado. A la inversa, podía ocurrir que el precio de lo que uno tuviera que entregar se hubiera incrementado muchísimo por alguna cuestión también ajena o imprevisible. Lo estamos viendo, por ejemplo, ustedes están viendo, por ejemplo, los valores de los combustibles producto de esta guerra en Ucrania. Bueno, digamos, hace que cuando yo haya pactado que entrego tanta cantidad de mercadería a tal valor, bueno, puede ocurrir que con el valor que me están pagando no me alcancé ni para comprar lo que tengo que entregar. Entonces, lo que determina la aplicación de esta teoría es esta excesiva onerosidad, digamos, desequilibrio importante, significativo, entre las prestaciones de las partes, pero que no alcanza al caso fortuito. Es decir, no provoca la imposibilidad de cumplimiento. Es decir, si yo tengo que yo vendo mi casa en 100.000 pesos y resulta que cuando la tengo que entregar con 100.000 pesos compro
una puerta y 2 ventanas, yo lo puedo cumplir, puedo entregar la casa y la otra parte me puede pagar. No hay ningún impedimento, no hay un caso fortuito. No es como cuando yo vendo el caballo Botafogo y el caballo ese se murió en el momento que lo tengo que entregar. Y es una cosa determinada y cierta y no hay manera de poder cumplir, hay una imposibilidad de cumplimiento absoluta. No, acá no hay una imposibilidad de cumplimiento. No se llega a eso. A lo que se llega es que a una situación en la cual el contrato, pudiendo ser cumplido, bueno, arruina a una de las partes o le provoca un perjuicio que no es el que estaba contemplado en el contrato. Entonces, seguimos con la definición del artículo. La prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa. Ya vimos en qué consiste en estos casos. Por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Es decir, acá viene el tema de lo que hablábamos al comienzo. Tenemos que hablar de una variación en el contexto entre el momento en que el contrato se perfeccionó y en el momento en el que hay que cumplir. En el momento en que el contrato se perfeccionó, yo con 100.000 pesos me compraba una casa, porque las casas valían 100.000 pesos. En el momento en el que tengo que cumplir, con 100.000 pesos compro la puerta a una casa. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque por circunstancias extraordinarias se produjo una alteración en una circunstancia, como es el valor de la moneda, de manera extraordinaria y, como dice el artículo después, sobrevenida por causas ajenas a las partes. Es decir, este es otro dato. Yo no puedo invocar la teoría de la imprevisión si yo soy el causante de la alteración de la circunstancia. Tiene que tratarse de algo que, digamos, que no sea causado por quien invoca la teoría. Obviamente, ese es un principio que se deriva de la prohibición de invocar la propia torpeza. Muy bien. Bueno, que se trate de un riesgo asumido expresamente por la parte que es afectada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que puede ocurrir que por ejemplo, las variaciones en el tipo de cambio sean asumidas por una de las partes, es decir, una parte o por las dos excluyen ese riesgo, es decir, dicen, bueno, aun cuando haya una variación en el tipo de cambio, cualquiera sea ella, esa variación no afecta el contrato y no va a poder invocarse la teoría de imprevisión. O no se la va a poder invocar si estamos en presencia de evaluaciones que no superen de tal porcentaje. De evaluaciones, por ejemplo, en no más de un 20% o lo que fuera. Bueno, digamos, lo que la ley acá permite es que algún riesgo que haya sido identificado pueda ser regulado. Bien, entonces, cuando tenemos esta situación en la cual la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa y esa excesiva onerosidad se deriva de una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración. Y esa alteración no es producto de un riesgo asumido, no es producto de actos de la parte perjudicada, ni constituye un riesgo asumido por la parte perjudicada, entonces la afectada o perjudicada tiene el derecho a plantear judicial o extrajudicialmente dos cosas, básicamente. Una es la terminación del contrato, que quede el contrato resuelto, y la segunda es que se alcance algún tipo de reajuste de las prestaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de la casa cuyo la moneda se había devaluado, bueno,
se reajusta el precio de modo tal de volver al equilibrio que originalmente las partes habían previsto en su contrato de compraventa inmobiliaria. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, profe. Muy bien. En cuanto a los antecedentes históricos, vamos a pasarlo rápidamente, pero tiene su importancia, porque esta era una previsión, o esta teoría, es una teoría que cayó, digamos que, a ver, había sido en cierto modo desarrollada por glosadores, posglosadores y autores del derecho canónico, bajo la fórmula de una cláusula denominada rebus sic stantibus. Es decir, ustedes la van a encontrar en los libros así definida en latín. ¿Por qué? Porque era una suerte de complemento de la principal, que es pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda es la regla o la expresión latina o el adagio latino que dice que los contratos deben ser cumplidos tal como están pactados. Y la cláusula rebus sic stantibus es como que se suma a eso. Entonces, si uno tuviera que traducir toda la cláusula, diría pacta sunt servanda rebus sic stantibus. Es decir, los contratos deben ser cumplidos en la medida que las cosas, rebus, continúen siendo como son o continúan estando como estaban. Entonces, se le agregaba a través de esta cláusula un condicionamiento bastante importante o una limitación bastante importante al pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda no es así nomás, no es que porque yo hago un contrato ya está. No. Pacta sunt servanda rebus sic stantibus. Es decir, yo cumplo con el contrato en la medida en que las cosas se mantengan más o menos como estaban. Y ustedes vean que un poco lo que dice el artículo 959 recoge esta idea de que los contratos deben ser cumplidos y no pueden ser modificados ni terminados, salvo en los casos en los que la ley lo prevé, las partes lo pactan. Con lo cual, cuando vamos a lo que la ley prevé, ahí es donde se mete esta teoría. Esta teoría no estaba, como les digo, vuelvo un poco al hilo de lo anterior. Los glosadores, posglosadores, tenían, en cierto modo, para lo que era materia exclusivamente civil, incorporado este principio del rebus sic stantibus como cláusula complementaria al pacta sunt servanda, pero de alguna manera, digamos, la forma en la cual podríamos decir que se abusó de esta cláusula la condujo a cierto desprestigio, porque claro, si uno dice mientras las cosas, yo voy a cumplir con lo pactado, mientras las cosas sigan estando como están, bueno, tenemos que ser un poquito más precisos, porque la verdad es que ninguna cosa se mantiene tal y como estaba a lo largo del tiempo. Es de la esencia o de la naturaleza de las cosas que se produzcan variaciones. Es más, los contratos se hacen en previsión de variaciones que van a ocurrir a lo largo del tiempo. Entonces, si no somos precisos y claros respecto a cuáles variaciones o cuáles modificaciones o alteraciones son las que podrían afectar el alcance del pacta sunt servanda, bueno, podemos introducir una excepción de tal amplitud que termine desvirtuando el principio y por ende desvirtuando el valor mismo del contrato. Como les digo, entonces, esta cláusula
cayó en cierto desprestigio y en la época del Código Napoleón, por ejemplo, no la recogió directamente. Y nuestro código, Vélez, bueno, tampoco la recogió, y hay notas, 954, y a otros artículos donde el codificador, con muy buenos argumentos y una formación jurídica envidiable, explica por qué razón tomó esa decisión. Es una decisión de política legislativa. Esa decisión, la de no admitir la teoría de la imprevisión o la teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente, bueno, era una decisión política, era una decisión respetable, pero era una decisión que podía sostenerse en determinado contexto, y en otros era de más difícil admisión, en razón justamente de los resultados posiblemente injustos que una aplicación extrema del pacta sunt servanda podría ocurrir. Y eso fue justamente lo que ocurrió en nuestro país durante las primeras décadas del siglo XX, es decir, donde, bueno, empiezan los problemas básicamente de inflación. Eso es lo que da lugar en Alemania durante los años 20 a revivir esta teoría a través de juristas como Ortmann o Larens, y bueno, eso llega también a nuestro país, es decir, el intervencionismo del Estado, digamos, en cierto modo, quita la estabilidad que hasta entonces tenían las relaciones jurídicas. El fenómeno inflacionario, que en Europa fue producto de las guerras, y en nuestro país no de las guerras, sino, digamos, de la corrupción política, bueno, terminó generando que la aplicación estricta de la cláusula de pacta sunt servanda condujera a resultados injustos. Entonces, es allí donde la jurisprudencia, sobre la base de artículos que el Código Civil original tenía, como la protección de la moral y las buenas costumbres, el principio general de buena fe, empezó a recoger de manera jurisprudencial y excepcional la teoría de la imprevisión en términos muy parecidos a los que está reflejado en el código vigente que les acabo de mencionar. Es decir, tienen que ser situaciones de carácter generalizado, ajeno a la intervención de las partes, ajeno a la distribución de riesgos expresamente establecido entre las partes, y que produce un desequilibrio de tal magnitud que implica, sin llegar a la imposibilidad de cumplimiento de contrato, implica arruinar a una de las partes, digamos, para poder cumplir. Entonces, esto que la jurisprudencia, primero de manera un poco, como siempre ocurre, más cauta, y luego con mayor amplitud, empezó a reconocer, bueno, fue incorporado finalmente por una famosísima reforma del código original, que es la reforma introducida por una ley de 1968, que es la ley 17711. Bueno, introdujo un segundo párrafo al artículo 1198 que recogió la teoría de la imprevisión. Y por suerte que lo hizo, porque, por desgracia para nuestro país, bueno, poco tiempo después de la sanción de esa norma, ocurrieron eventos generalmente de carácter macroeconómico, lo que se llama, que dieron lugar a la aplicación de ese remedio.
el remedio de la imprevisión. Y ustedes van a encontrar jurisprudencia entre los años mediados del 70 y principios del 2000, van a encontrar mucha jurisprudencia que hace aplicación de esta cláusula, y esa jurisprudencia es la que, en cierto modo, nutre nuestra disposición legal actual. La primera aplicación así masiva, digamos, fue a partir del año 75 con lo que se dio llamar popularmente Rodrigazo, que fue una, digamos, devaluación de la moneda muy importante después de más de un año en el cual, digamos, había un congelamiento forzoso de salarios, tarifas, precios, etcétera. Bueno, todo eso se liberó de una manera desordenada y digamos, medio brutal, que dio lugar a una mega devaluación, que bueno, te dio lugar a los ejemplos de los que yo mencionaba al principio, digamos, ¿no? Que con la cuota, había gente que iba a pagar la cuota de una casa y decía que valía más el boleto de colectivo para ir a pagar la cuota que lo que la cuota valía. Después, bueno, ocurrió, digamos, un plan económico de la dictadura del año 76 que previó, ese plan económico tenía entre sus variantes una devaluación de la moneda, o mega devaluaciones de la moneda programadas mensualmente a través de un esquema llamado tablita. Bueno, entonces eso permitía a las partes, al público en general, conocer más o menos cómo se iba a ir devaluando la moneda a lo largo del tiempo, porque se sabía cómo se iba a devaluar más por mes. Bueno, en el 81 se rompió digamos, esa pauta de devaluación, y se fue de nuevo una devaluación generalizada, apartándose de lo que acá ya el propio gobierno había en cierto modo comprometido que iba a ser la regla aplicable, y otra vez dio lugar a la teoría de la imprevisión. Lo propio pasó con la crisis del 89, que terminó con el gobierno radical. La crisis del 2001, 2002, en cierto modo no aplicó tanto la teoría de imprevisión, porque se sancionó una ley especial, que fue una ley de emergencia, que, digamos, en ese caso se trataba de salir del régimen de convertibilidad, de la ley de convertibilidad de la 23928, y bueno, entonces, digamos, la crisis del 2001-2002, bueno, fue una crisis que tuvo instrumentos jurídicos que de alguna manera tendieron a contenerla, y entre ellas una ley de emergencia económica que contenía pautas por las cuales los contratos que, habiendo estado celebrados en dólares, se especificaban a un tipo de cambio arbitrario, digamos, bueno, tenían un esquema optativo para compartir el esfuerzo, compartir el sacrificio que podía resultar de la aplicación de la aplicación taxativa o digamos, o estricta del régimen de la ley. Después, otro punto que sí conviene que también tengan ustedes en cuenta, porque me parece que todavía sigue vigente este punto, si bien de una manera un poco más solapada, es que durante la vigencia de la ley 17711, o de la reforma al Código Civil de la ley 17711, la teoría esta de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviniente
bueno, tuvo su campo de aplicación principalmente en materia civil. En materia comercial, los tribunales de comercio y las cámaras del fuero, bueno, en general fueron reticentes a aplicar la teoría de la imprevisión. Hay muchísima jurisprudencia que así lo avala. Y bueno, ustedes pueden ver la doctrina más actualizada, Heredia, por ejemplo, en su reciente código, sostiene que este principio, pese a que existe una unificación actualmente en la materia civil y comercial, bueno, esa unificación no implica que no existan diferencias entre la actividad profesional de los empresarios y la actividad civil. Con lo cual, bueno, ahora vamos a ver cómo aplica todo esto a los contratos de consumo y concluido por condiciones generales o de adhesión. Pero lo que quiero señalarles es que, bueno, durante la vigencia de la ley 17711, la jurisprudencia y doctrina comerciales fueron reticentes a la aplicación a la materia mercantil de esta doctrina, y hay voces muy autorizadas que sostienen que ese criterio restrictivo debería mantenerse actualmente respecto de los contratos de empresa, o comerciales, o como uno los quiera llamar, en razón de que hay diferencias esenciales en el profesionalismo de los intervinientes que hacen que, en definitiva, bueno, si un comerciante termina haciendo un mal negocio aún producto de avatares como los que podrían dar lugar a la teoría de imprevisión, bueno, se tendrá que resarcir de algún otro modo. Pero en principio el acogimiento de esta teoría en contratos empresarios es de interpretación bastante más restrictiva que en materia civil o en materia inmobiliaria, que es donde mayor aplicación ha tenido. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, el artículo aclara que aplica los contratos de duración o de ejecución diferida, ya dijimos de qué se trataba. Contratos conmutativos, arranca diciendo, los contratos conmutativos, ustedes recordarán, cuando lo vieron en la clasificación, que son aquellos en los cuales, digamos, las ventajas y desventajas del contrato, en lo que jurídicamente concierne, están definidas a priori en el contrato. Es decir, esas ventajas no dependen de circunstancias o de eventos fortuitos, sino que están en cierto modo preestablecidos desde la perspectiva jurídica, repito, en el contrato. Los contratos aleatorios, bueno, los contratos aleatorios, al contrario, las ventajas o desventajas del contrato dependen de alguna circunstancia, digamos, fortuita o aleatoria, que es la que determina que una parte pueda ganar o perder, o que pueda ganar o perder menos. Entonces, ustedes tendrán un contrato de renta vitalicia, por ejemplo, contrato de renta vitalicia es el contrato por el cual alguien, gratuita o onerosamente a través de un pago, contrata con otro la prestación de una renta vitalicia. Entonces yo, por ejemplo, contrato con alguien, le doy una suma de dinero X, vendo mi casa, con mi casa me dan $50.000, yo le doy $50.000 a un tipo, y el tipo contra esa contraprestación asume la obligación de darme una renta vitalicia. La renta vitalicia significa de tanto por mes. Eso significa que, por ejemplo, $1.000 por mes. Eso significa que mientras yo viva, él me va a dar $1.000 por mes. Por lo cual, si yo vivo más de 50 meses, habrá perdido. Si me muero al mes siguiente, habrá ganado. Porque
la ventaja o desventaja depende de la duración de mi vida, por decirlo. Bueno, en contrato de seguro pasa lo mismo. El asegurador cobra una prima y puede ser que contra esa prima no tenga que hacer ningún desembolso porque no ocurra el siniestro. Y pueda cobrar primas durante años y paga después un siniestro que en proporción a las primas que cobró es mínimo. O puede ocurrir al revés, que es contrato de seguro y al día siguiente ocurre siniestro. Bueno, ¿qué es lo que dice el código? Lo que el código dice es que aplica a los contratos conmutativos, claramente, y aplica a los contratos aleatorios, pero cuando el alia o la alteración de las circunstancias es ajena a la propia alia del contrato. Es decir, si el contrato, por ejemplo, es aleatorio porque depende de la duración de mi vida, bueno, no se va a poder invocar eso para reajustar el contrato. Y entonces, como yo, en vez de vivir 50 meses, viví 50 años, el de la renta vitalicia viene y dice, no, mire, reajuste este contrato porque es inequitativo. Yo recibí $50.000 y le estoy pagando a este tipo hace 50 años $1.000 por mes. Eso no lo puede hacer porque el alia propia del contrato. Lo que podría ocurrir es que se comprometió a pagarme dólares y ha existido una devaluación del peso que hace, por ejemplo, que su prestación en dólares se haya tornado excesivamente onerosa. Pero esa excesiva onerosidad no tiene que ver con el alia, sino que tiene que ver con el alia del contrato, sino que tiene que ver con el contexto, que es lo que este instituto viene a cubrir. Por supuesto, aplica a los contratos onerosos, es ese el ámbito donde la teoría de la imprevisión rige. Contratos onerosos son aquellos en los cuales la ventaja que una parte recibe el contrato la recibe por algo que ha hecho o que va a hacer en favor de la otra, ¿no es cierto? Es decir, es esa reciprocidad propia de los contratos bilaterales y onerosos que digamos que termina siendo desvirtuada por ese evento imprevisto que viene a trastocar el equilibrio inicialmente pactado. Entonces, obviamente que el contrato oneroso es la residencia normal de este instituto. Los contratos gratuitos, ahí hay alguna duda. La doctrina tradicional entendía que los contratos gratuitos no aplicaba y esto encontraba cierto sustento en lo que disponía el artículo 1198 del Código Viejo bajo la ley 17711. La doctrina actual tiende a entender que los contratos gratuitos también se podría aplicar la teoría de la imprevisión. Lo que pasa es que acá hay dos peculiaridades para tener en cuenta. En los contratos onerosos, vamos a ver que la teoría de la imprevisión aplica cuando uno verifica que existe un desequilibrio entre las prestaciones. Es decir, vamos de vuelta al caso de la casa, yo vendo la casa por el valor de mercado más o menos que tienen las casas en el momento que he hecho el contrato, pero en el momento que tengo que cumplirlo, el precio que me pagan no me alcanza ni para la cerradura. Entonces, ahí, si la excesiva onerosidad de qué resulta, de la comparación de las cosas, de la comparación de lo que tengo que entregar contra lo que tengo que recibir, y lo mismo el otro, lo que recibe contra lo que entrega. Entonces, el vendedor entrega mucho y recibe poco, y el comprador entrega poco y recibe mucho. Y todo eso sobre la base de una circunstancia puramente fortuita, que es que, bueno, ocurrió algo que a uno lo benefició y al otro lo arruinó. Y ahí es donde entra la teoría de imprevisión. Pero es esta comparación entre los dos extremos del contrato lo que permite ver claro el tema de la teoría de imprevisión y su sustento. Ahora, en el contrato gratuito, por definición, no tenemos contraprestación.
Entonces es más difícil saber o poder verificar cuándo se produce esa excesiva onerosidad. ¿Cuándo? Bueno, hay que hacer una especie de comparación sobre el valor razonable de lo comprometido. Si yo le prometí una donación a mi sobrino de $10.000 y resulta que yo con X pesos compraba $10.000 en ese momento, y ahora para comprar $10.000 necesito trabajar 20 años más que en el momento en que lo comprometí, bueno, hay una desproporción no entre contraprestación y prestación, sino que hay una alteración en el valor de lo que yo le he querido donar. Entonces ahí es donde entra la posibilidad de aplicar la teoría de imprevisión en contratos gratuitos cuando se produce una desvirtuación en el valor del objeto que estoy donando. La segunda característica de la teoría de imprevisión en materia de contratos gratuitos es que, a diferencia de los onerosos, que como vimos en el 1091, ¿se acuerdan que el afectado podía pedir dos cosas? La resolución del contrato, su terminación o su adecuación. Bueno, en los contratos gratuitos solo debe pedir la adecuación, porque si no, digamos, si el donante, digamos, pudiera pedir la terminación del contrato, se beneficiaría, ahí estaría beneficiándose de más el donante. Lo que procura esta teoría es que el donante, digamos, restrinja el alcance de su donación a aquello que ha querido realmente donar y que por circunstancias fortuitas, bueno, ha terminado incrementándose de manera excesiva. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Los requisitos para la aplicación de esta doctrina son 6, o de esta teoría. Primero, alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias. 2, prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa. 3, debe haber una relación de causalidad entre aquella alteración extraordinaria e imprevisible y la excesiva onerosidad. Es decir, esa alteración es la que debe causar la excesiva onerosidad. Tiene que haber una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. En cuarto lugar, es que la alteración, esta alteración de las circunstancias, sea ajena a las partes. Ya lo dijimos eso. O por lo menos sea ajena a la parte que la está invocando. No, digamos, no se pueden invocar hechos que han sido provocados directa o indirectamente por la parte que después se agravia o pretende agraviarse. En quinto lugar, la parte perjudicada no debe haber asumido el riesgo. No debe haber asumido justamente el riesgo de ocurrencia de ese evento que realmente después ocurrió. Porque justamente, bueno, ahí hay dos cosas que ahora vamos a ver con más detalle. Primero, que si asumió el riesgo, en principio no era imprevisible, porque lo previó y lo asumió. Y en segundo lugar, si lo asumió por las dudas, es decir, suponiendo que no iba a ocurrir, pero en definitivo ocurrió, bueno, es parte de lo que, digamos, las partes han querido hacer. Tengan en cuenta que esta teoría, con algunas limitaciones que ahora vamos a ver, es una cláusula natural de los contratos bilaterales onerosos o gratuitos, es decir, que tiene aplicación. Para que se aplique no es necesario que se pacte, se aplica naturalmente, se entiende una cláusula implícita en los contratos que reúnen esas características. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que si las partes hubieran pensado en esta situación, hubieran incluido una cláusula parecida a lo que dice el artículo 1091.
¿Se entiende? Es decir, estamos en presencia de una cláusula que, salvo que sea excluida, que vamos a ver con qué condición, que no siempre puede ser excluida y con todo alcance, pero salvo que sea excluida, aplica con este alcance que estamos viendo. Y finalmente, bueno, después de que se han cumplido los 5 requisitos que mencionamos, el último es que la parte perjudicada haya apelado o haya, digamos, acudido o solicitado la aplicación de esta teoría. Con esto quiero decir, ya sea judicial o extrajudicialmente, con esto lo que quiero decir es que la aplicación no es de oficio, es decir, no es que el juez puede decir, no, acá aplica la teoría de imprevisión, no, sino si la parte que tendría derecho a invocarla no la invoca, no puede aplicarse. Con lo cual, es una cláusula natural, en el sentido de que se entiende implícita en los contratos, pero es una cláusula, digamos, que depende de la instancia del perjudicado. Es decir, el perjudicado debe instar su aplicación. ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Vamos entonces a la primera de los 6 puntos que dijimos. Alteración imprevisible. Bueno, alteración de las circunstancias es un concepto general. Los casos, es decir, la ley da este concepto general, dice alteración de las circunstancias, no dice en qué consiste. La jurisprudencia y los autores, ustedes van a ver que encuentran casos como la inflación, la devaluación, la guerra, catástrofes naturales como inundaciones, terremotos, desabastecimiento de determinados productos. Esos son, digamos, las alteraciones de las circunstancias que pueden dar lugar, si se reúne el resto de los recaudos, a la aplicación de esta teoría. La alteración debe ser extraordinaria. Es decir, ¿qué quiere decir extraordinaria? Bueno, ordinario es lo que suele ocurrir, de acuerdo con el curso natural y ordinario de las cosas. Con lo cual, extraordinaria es aquello que sale de aquello que suele ocurrir. ¿Y cuáles son los puntos de comparación? Bueno, los puntos de comparación son el momento del contrato o de la formación del contrato y el momento en el que hay que cumplir. En ese lapso de tiempo es donde debe haber ocurrido esta alteración de las circunstancias, que además debe ser extraordinaria. Es decir, debe ser extraordinaria porque si es ordinaria, se supone que las partes lo han previsto y que está dentro del contrato, está dentro de lo que, digamos, hace al contenido del contrato y por lo tanto no hay ni que terminarlo ni modificarlo. Imprevisible. Esto, la ley 1711 hablaba de que además de ser extraordinario, debía ser extraordinario e imprevisible. De ahí que tradicionalmente ustedes lo van a encontrar en todos los libros y todavía ahora se menciona como teoría de la imprevisión. Pero bueno, lo cierto es que el Código Nuevo no habla de que el evento que haya ocurrido sea imprevisible. Dice que debe ser... Perdone, sí. Tiene que ser imprevisible, extraordinario y también imprevisible, no entendí esa parte. No, a ver, por eso les decía que lo que tiene que ser extraordinario. La ley vieja hablaba de que debía ser extraordinario e imprevisible. El Código Nuevo no dice que deba ser imprevisible, simplemente norma menciona que debe ser extraordinario. Con lo cual, lo que la mayoría de la doctrina sostiene es que acá lo que el nuevo código ha digamos, establecido es que hay una relación de equivalencia entre imprevisible y extraordinario, opuesto al revés. Lo que es ordinario, es decir, lo que suele ocurrir, es previsible.
Y lo que es extraordinario es imprevisible. Y ahí entonces tenemos esta relación de equivalencia. Con lo cual, si yo digo que es imprevisible, estoy diciendo que es extraordinario. Si estoy diciendo que es previsible, estoy diciendo que es ordinario. Ah, ok, gracias por la explicación, no lo había entendido. Gracias. Bien. Ahora, esto de que deba ser previsible o imprevisible, obviamente es imprevisible o previsible para alguien. Para alguien. ¿Para quién? Bueno, puede ser que lo que sea imprevisible para mí sea previsible para otra persona. ¿Qué es lo que define que otra persona pueda prever algo y yo no lo pueda prever? Primero, el conocimiento o la información que pueda tener. En segundo lugar, la inteligencia que pueda tener. Y en tercer lugar, cuestiones de contexto. Lo primero, o las dos primeras cuestiones, conocimiento e información más inteligencia, bueno, que la inteligencia es una capacidad especial para resolver problemas, pero esa inteligencia se nutre de conocimientos e información. Es decir, cuanto más conocimiento e información tengo, probablemente pueda resolver mejor los problemas, pueda anticipar de mejor manera las cosas. En cuanto al contexto, bueno, depende del contexto. Ahí estamos haciendo alusión al contexto en el cual se produce el contrato o se celebra el contrato. Entonces, si hoy hacemos un contrato en pesos y dentro de un año hay una devaluación del 100% de la moneda, por ejemplo, ¿a ustedes les parece que alguien podría decir que aplicaría la teoría de la imprevisión en ese caso? O dicho al revés, que esa alteración o que esa alteración de las circunstancias era imprevisible o era extraordinaria? Tengo la impresión de que no, porque si uno prende la televisión todo el día le están diciendo cuánto se va a devaluar y que se va a devaluar 80, 90, 100, bueno, da para gusto. Con lo cual es una cuestión de hecho, eso. Entonces, si ustedes tienen un contrato que se hizo en la época de la convertibilidad, donde había una ley que decía que un peso era igual a un dólar y que eso lo garantizaba la ley, si hay una devaluación de la moneda es algo imprevisible porque digamos, hay una cierta garantía legal de que hay un cierto tipo de cambio que se va a mantener y una devaluación que no va a existir. Por el contrario, hoy eso no existe, con lo cual es al revés. Lo que deberían prever las partes es que la moneda se va a devaluar, con lo cual si esa previsión ocurre, ninguna de las dos podría invocar ese hecho como digamos, sustento para la teoría de la imprevisión. Ahora, todo es cuestión de hecho y todo es cuestión de grados. Si en vez de que ocurra una devaluación del 100%, ocurre una devaluación del 1000% y una hiperinflación o lo que sea, bueno, está dentro de la baraja ese naipe, ¿no es cierto? Uno escucha que podría ocurrir, pero no es el escenario en el cual todo el mundo se maneja. Con lo cual, un escenario de una mega devaluación muy superior a los números que se están hablando podría sí dar lugar a la invocación de la teoría de imprevisión. Con lo cual, lo que quiero decirles es que cuando hablamos de contexto, bueno, hablamos de contexto en el momento en el que se hace el contrato y del contexto generalizado. Es decir, si alguien sabe que se va a dictar una medida que va a provocar tal o cual cosa, es un conocimiento de información que digamos que no debería ser tenida en cuenta a estos efectos. Estamos hablando del conocimiento general de lo que es dable anticipar que puede ocurrir
entre el momento en que el contrato se celebra y el que se cumple, porque no es lo mismo que yo tenga que cumplir la entrega del contrato que se hace dentro de 6 meses que dentro de 6 años, porque dentro de 6 años a lo mejor sí puede ocurrir una devaluación del 600%, o puede ocurrir una de 100, es decir, puede estar mucho más abierto. En cambio, si yo tengo que cumplir dentro de 6 meses, que haya una devaluación del 700% es una cosa, digamos, extraordinaria e imprevisible, porque lo que yo puedo prever que haya una devaluación, pero no de esa envergadura en ese plazo. Entonces, lo que quiero señalarles con esto, y seguiremos después en la clase que viene, es que, bueno, hay una cuestión acá de hecho que es muy importante tener presente y que, bueno, depende de las circunstancias del caso y de la importancia y de la magnitud de la variación de una determinada de un determinado elemento del contexto. Y habrá que ver cuál es, y eso es lo que da lugar a que, bueno, que sea una materia o un punto, bueno, muy discutible y muy discutido, porque digamos, van a ver ustedes en la jurisprudencia que bueno, que a veces se entiende que, por ejemplo, un incremento del 10% no es suficiente para invocar la teoría de imprevisión, uno del 60 sí, pero entre 60 y 10, bueno, ¿dónde se produce el corte? Bueno, no hay una regla que lo diga, ¿no? Es como hay un dicho americano que dice, bueno, con la pérdida de cuál pelo me convierto en pelado. Bueno, no hay uno que dice, bueno, a partir de ahora sos. Uno lo mira el tipo y dice, este pelado, este no, pero en el medio hay situaciones grises. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, duda? No, a mí me surge, pero bueno, ya son ni media. Respecto a los créditos, suba, cuando la gente tomaba un crédito atado a la tasa de inflación y desde el Ministerio de Economía se planteaba que la inflación iba a ser un 10% anual y después se fue todo al demonio, ¿no se podría plantear esto cuando, digo, uno Claro. sabía lo que firmaba, pero si a uno le bajaban una expectativa de inflación del 10% anual en brevedad, lo firmaba pensando, ¿no? Guiándose por eso. Por supuesto, creo que sí. Es que creo que sí que se puede aplicar, y ahí, en el caso ese, hay un elemento adicional, que es que esos contratos son contratos con consumidores bancarios. Entonces allí, digamos, tenemos siempre el principio protectorio, porque seguramente en los contratos debe haber alguna cláusula, no conozco en particular estos, pero debe haber seguro una cláusula que dice que la evolución de la inflación es una circunstancia que es ingobernable para cualquiera de las partes, y que las dos partes conocen que puede dispararse a cualquier extremo, y que renuncian a invocar cualquier, digamos, reajuste del contrato, lo que sea, y que tendrán que pagar. Bueno, todas esas cláusulas no son válidas en caso de contratos entre consumidores, con lo cual me parece que en el caso de los créditos UVA, en particular, primero, me parece que podría aplicar la teoría de la imprevisión cuando hay una separación importante entre la inflación proyectada y la que, o que se podía prever que podía aplicar, y la que termina siendo, y en segundo lugar, me parece que van a ser inválidas todas aquellas cláusulas que a priori implican renuncia a poder invocar la teoría de la imprevisión si están reunidos los extremos estos. Pero eso no entraría dentro de las cláusulas abusivas. Sí, por eso, justamente. Pero de momento igual no resolvieron nada. O sea, la gente que sacó el crédito UVA sigue pagando la cuota indexada. Sí.
Bueno, yo no conozco el caso puntualmente, pero no sé si hay planteos judiciales en ese sentido. Si hay planteos de reajuste y si esos planteos de reajuste, cómo fueron decididos. Pero tengo la impresión de que a ver, para ser precisos, en la medida en que el ajuste de esa cláusula se aparte de manera notable digamos, de lo que era el ajuste previsible, y que eso sea una pauta, digamos, si uno quiere, separada, porque en el fondo, si hubo un aumento en la inflación que aumenta la cuota, pero ese aumento de la inflación se refleja también en los ingresos de aquellos que tienen que cumplir con esas cláusulas, en el fondo se produce un efecto más o menos neutro. El punto sería que hubiera un incremento notable por aplicación de la fórmula de ajuste por inflación de las cláusulas UVA, que se separara del resto de la economía. Que francamente no sé si es así. Claro, no, depende de cada caso puntual, de cada persona. Bueno, sí. Otro tema que tiene que ver con lo de la teoría de la imprevisión, que lo vamos a ver después, es que digamos, de manera consistente con lo que vos acabas de decir, esta teoría se aplica cuando ocurren eventos de carácter generalizado. Es decir, yo no puedo aplicar la teoría de la imprevisión porque yo perdí el trabajo y entonces ahora me sale muy caro pagar el préstamo. Tiene que ser un evento, aunque yo no sea el culpable de haber perdido mi trabajo, ¿no? Digamos, tiene que ser un evento de carácter generalizado. Por eso hablábamos de guerras, de eventos naturales de importancia, de devaluaciones, bueno, ese tipo de inflación alta. Pero por lo que comentaba, creo que Alejandra, sobre el tema de la cláusula abusiva, sí, lo que quiero decir con lo de la cláusula abusiva es que la cláusula por la cual el consumidor bancario diga: yo renuncio, para poner en extremo, renuncio a la aplicación de la teoría de la imprevisión, con lo cual pase lo que pase con este contrato yo lo voy a cumplir, esa cláusula es nula. Eso no significa que al contrato le aplique la teoría de imprevisión siempre. Habrá que ver si están reunidas las condiciones. Pero si están reunidas las condiciones, lo que la cláusula abusiva impide es que la renuncia se aplique. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que se aplique la teoría de imprevisión porque soy consumidor, cosa que no es así. Al consumidor se le aplica igual que en cualquier otro caso. Tiene que estar reunidas las condiciones. Lo que el consumidor no puede o no se permite que tenga efecto es que renuncia a la aplicación de esa teoría de imprevisión cuando están reunidas las condiciones para su aplicación. Son dos cosas diferentes. Bárbaro, gracias. Bueno, seguimos el jueves si les parece bien. Sí, profe, disculpe, le quería hacer una consulta porque no subieron las notas del recuperatorio. No, pero no lo subimos, pero no se las dio el profesor Lescano cuando... No, dijo que iba a hablar con usted. Ah, perdón. Bueno, se las paso. Ay, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno. Bueno, si no hay más nada, los dejo que descansen ya, que ya es hora. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.